Todo el mundo sigue hablando de cómo ChatGPT nos va a dejar sin trabajo a todos los CEOs del mundo, así que me decidí a probarlo. Utilicé ChatGPT para escribir un artículo desde cero y posicionarlo en una semana. Y lo sorprendente no solo fue que el artículo pasó como 100% humano en los detectores de inteligencia artificial, sino que además verdaderamente se posicionó. En este video vamos a ver todo el proceso de principio a fin de cómo lo hice, y al final del video te voy a explicar por qué todo esto no funciona. Lo primero que hice fue escribir prompts lo más detallados posible para que ChatGPT me dé lo que estoy pidiéndole exactamente. Como vemos en mi curso de ChatGPT, te dejo el enlace en la descripción, en el pedir está el dar. En el primer prompt le estoy pidiendo que me dé una lista de 30 ideas para artículos diferentes. Le explico dónde y cómo se va a utilizar estos artículos para que tenga el contexto completo. Copiamos el prompt, lo pegamos en ChatGPT y listo. Ya tenemos nuestra lista de artículos. Ahora lo siguiente es hacer una tabla con esos artículos para que sea más fácil trabajar con ellos. Le voy a pedir que me cree una tabla donde en la columna izquierda me ponga los títulos de los artículos, en la columna central la palabra clave y en la tercera columna el tipo de palabra clave que es. Copiamos nuestro prompt, lo pegamos en ChatGPT y listo. Ya tenemos nuestra tabla completa. Ahora la siguiente parte de todo este procedimiento pues es más tradicional. Voy a copiar esta tabla y me la voy a llevar a una hoja de Google Sheets. Ahí voy a abrir dos columnas más, una donde sea la fortaleza de la palabra clave y otra el tráfico. Y entonces lo que vamos a hacer es revisar una a una las palabras clave, revisar los títulos, porque muchas veces estas palabras clave no son exactamente las correctas, entonces tenemos que revisarlo y vamos a hacer una investigación de palabras clave tradicional para ver qué palabra clave tiene mayor tráfico y menor competencia. Así que lo siguiente ahora es crear la estructura del artículo. Ojo, en el método que yo utilizo no escribo el artículo tal cual, lo copias y lo pegas en ChatGPT, porque eso no funciona. Tienes que primero pedir un esquema y luego desarrollar a partir de ahí. Y este prompt tal vez es el más desarrollado, porque en este prompt hay que destacar que le estoy pidiendo la estructura del artículo, no el artículo en sí mismo. Le pido que los títulos lleven la estructura adecuada y le sugiero además los temas que deben tocar. Además, por supuesto, le estoy pidiendo que el lenguaje sea muy detallado en un tono informal y con una voz activa. Es decir, es un prompt muy detallado para que me dé un resultado que tenga un lenguaje lo más humano posible. Copiamos, pegamos en ChatGPT y esperamos. Y listo, ya tenemos la estructura de nuestro artículo. Ahora, el siguiente paso es revisar esta estructura del artículo y si estamos conforme con ella, irle pidiendo que vaya desarrollando cada sección. Le puedes pedir que desarrolle la introducción, que luego desarrolle el siguiente tema y así. Es decir, vas desarrollando tema por tema del esquema que tienes. Una vez que hemos desarrollado todas las secciones del esquema, pues no toca más que copiarlas, pegarlas en una hoja de Word y empezarle a darle forma. Aquí esta parte es muy importante porque no es que vas a copiar y pegar tal cual lo que te dice ChatGPT, sino que todo lo que has ido desarrollando vas a darle estructura y forma a este artículo de manera que tenga secuencia y lógica. Ya que revisamos perfectamente todo el texto, ordenamos secciones y corregimos algunas definiciones que ChatGPT había hecho mal, bueno, ahora el momento es comprobar la autenticidad del escrito, es decir, llevarlo a un identificador de inteligencia artificial a ver si lo reconoce como humano o escrito por inteligencia artificial. Copio el texto, lo pruebo en la herramienta de verificación y obtengo 100% en ambas herramientas. Así que ya es momento de crear nuestro artículo. Editamos tablas, editamos títulos, editamos textos, hacemos optimización SEO. Ya está nuestro artículo para publicar y lo publicamos. Una semana más tarde. Vamos a ver qué ha pasado. Buscamos en Google filosofía minimalista y vemos que nos encontramos en los resultados de la segunda página en la parte superior de los resultados de búsqueda. Pues el artículo ya tiene algo de tráfico y está posicionado, aunque no en la primera página, pero ya está posicionado. Entonces, ¿podemos decir que tuvimos éxito? Pues no. Cuando nos presentaron las computadoras en la carrera, lo primero que nos enseñaron es que las computadoras solamente son una herramienta. El resultado va a depender de lo que tú alimentes a la computadora. Entonces, si el resultado que estás obteniendo es equivocado, no es culpa de la computadora, es tu culpa, es culpa del que usa la herramienta. ChatGPT suele arrojar mucha información, pero a veces te da dentro de esa información pequeñas partes que son erróneas. Y tú como experto en la materia tienes que saber si lo que te está diciendo es falso o verdadero. Y si no eres experto, mínimo tienes que revisar que la información sea correcta. Y por supuesto, o en la ironía, ahí vas a utilizar a Google. La realidad es que si yo no supiera SEO, no podría pedirle correctamente a ChatGPT que me escribiera un buen artículo,
porque no sabría yo de creación de contenidos y cómo darle estructura a un artículo. No sabría si la información que me está dando ChatGPT es cierta o falsa. Y entonces podría ser que ChatGPT me dé mucha información, la cual yo publico sin más, y resulta que esa información no sirve. Entonces, aunque ChatGPT funciona como un asistente virtual extraordinario que me ahorró mucho tiempo en escribir el artículo, si yo no supiera SEO no podría haberlo publicado correctamente. Ahora, si lo que quieres saber es cómo escribir un artículo SEO correctamente y que éste posicione, pues es en el video que va a aparecer a continuación.